iniciamos grabación. Bueno, entonces, repasando, agarramos el puntero. La clase pasada y este esquema que tenemos acá nos sirve para describir. Estábamos haciendo en forma general el movimiento en el espacio. Después íbamos a ir a una dimensión o al plano, como en la guía de trabajos prácticos, ¿ok? Entonces, fíjense, decimos, tenemos en el espacio tiene coordenadas X y Z, una partícula que la indicamos por un punto, en el modelo que hemos hecho nosotros de nuestro cuerpo, de nuestra partícula para estudiar, y lo que estamos indicando acá es esa partícula que se desplaza en un intervalo de tiempo delta t, o sea, que en un instante de tiempo t se encuentra acá en el punto P, cuya posición venía dada por el vector posición R. El vector posición R era un vector que iba desde el origen de coordenada y su extremo en la partícula, ¿ok? Un tiempo posterior, delta t, o sea, en un tiempo t', mirado en el reloj como t', la partícula se encuentra en el punto P', y la trayectoria es esa curva que hemos marcado allí. Entonces, habíamos definido el desplazamiento como la variación de posición, ¿ok? O sea, el delta de R. Y ahora queríamos definir la velocidad instantánea en realidad, porque nos importa a nosotros decir dónde, con qué velocidad y con qué aceleración está la partícula en cada instante de tiempo. Entonces, nosotros tenemos 4 magnitudes cinemáticas que necesitamos conocer cuando decimos que estudiamos movimiento, ¿ok? Bien. Entonces, para eso, partíamos de un concepto que era el de la velocidad media, es un vector, le poníamos un sub m para acordarnos que es media, y que se definía como el cociente de el del desplazamiento del tiempo empleado en realizar ese desplazamiento, ¿ok? Recuerden, estamos hablando de desplazamiento que es un vector, no de distancia recorrida, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Acá estamos hablando de una magnitud vectorial, mientras que la distancia recorrida es una magnitud escalar. Entonces, escrito en términos de las definiciones del desplazamiento y del delta t, esta expresión nos queda de esta forma. Dijimos que íbamos a estar trabajando en el sistema internacional, por lo tanto esto se mide en metros por segundo. Y si vemos en el esquemita ahí de la figura, la velocidad media entonces es un vector, fíjense, que va desde el origen del vector, está en la posición inicial de la partícula y el extremo en la posición final. O sea que es un vector que tiene esa dirección, que en este caso es la cuerda, ¿no es cierto? ¿Qué es la cuerda en una curva? Es una dirección, una recta que corta la curva en dos puntos, en este caso, la curva de la trayectoria y la corta en los puntos P y P'. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros hemos definido acá es lo que se llama la velocidad media, y acabamos de encontrar una magnitud cinemática vectorial que es muy importante, y lo mismo va a pasar con la instantánea, que ya lo hicimos la clase pasada, pero lo repasamos ahora, es que nos está diciendo, nos está dando la dirección y el sentido del movimiento. Es la única magnitud cinemática que nos dice la dirección y el sentido del movimiento, ¿ok? Bueno, una vez que entendemos el concepto de la velocidad media, vamos a definir la velocidad instantánea, que es lo que nos importa. ¿Cómo podemos hacer? A nosotros nos interesa saber la velocidad de la partícula cuando se encuentra en el punto P para el tiempo T. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, partamos del concepto de velocidad media entre el punto P y P tercera, y P', acá, perdón, igual que antes, hemos hecho un zoom, hemos agrandado un poquito el esquema, y habíamos dicho que la velocidad media estaba en la dirección de esta cuerda. Acerquémonos el punto, a la partícula, acerquémoslo a la posición inicial. Eso significa que estamos achicando el intervalo de tiempo. Entonces, fíjense que cuando estoy en un punto anterior a este punto, sobre la curva, la cuerda esta se hace cada vez más corta, acá, ¿sí? Y bueno, voy achicando hasta que cuando, en el límite, como dice acá,
cuando delta de t tiende a 0, o sea, cuando la posición final de la partícula está coincidiendo con la inicial en este caso, nosotros tenemos el concepto de la velocidad instantánea, que es la derivada, como ustedes han visto en matemática, porque este límite de un cociente incremental nos da la derivada, donde r es el vector posición en función del tiempo, y vamos a derivar respecto al tiempo. Fíjense en que esto después lo pueden leer ustedes, mirar de vuelta la matemática. Lo importante es que entendamos el concepto. Dijimos entonces que la velocidad instantánea nos va a dar, antes la media era la cuerda, ¿se acuerdan? Bueno, la instantánea en el límite nos está dando la recta tangente en el punto en el cual yo quiero calcular la velocidad, ¿ok? Bueno, escrita en 3 componentes, o sea, en el sistema cartesiano X y Z, la velocidad tiene esta forma, donde ya saben que hemos reemplazado el IJK clásico por un versor U sub X, U sub Y, U sub Z, ¿ok? Bueno, de ahí estuvimos la clase pasada, incluso hemos avanzado una placa más, recuerdo. A ver si me deja avanzar. Ahí está. Entonces, habíamos dicho que la velocidad instantánea entonces era el límite de delta de R sobre delta de T. Fíjense ustedes que, ay, se me pasó 2 placas, ¿no? Me parece. Disculpen, ¿no? Pero otra vez estoy con este problema de... No, está bien. Yo pensé que había pasado 2. Bueno. Sí, pasó 2. Entonces, habíamos dicho que era un vector de 3 componentes. Si queremos, su dirección es la dirección tangente, ¿estamos o no? Y su sentido va a tener el signo del delta de R, ¿verdad? Si el delta de R me da positivo, entonces la velocidad tiene el mismo sentido que el delta de R, entonces será positiva, y por el contrario será, si es opuesto, será negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que me dé un vector en desplazamiento negativo. ¿Está bien? Entonces su módulo se calculará, como ya sabemos, la raíz cuadrada de cada componente, la suma de las componentes al cuadrado. Habíamos dicho que otra forma de verlo, en vez de movernos en el espacio utilizando el vector posición, imaginamos que nos movemos sobre la curva. ¿Qué es lo que hacemos en realidad cuando estudiamos movimiento rectilíneo? Que ya deben haber estado analizando. Imagínense que estamos caminando por la ruta, o por acá, por la avenida, también por una calle. Entonces nosotros ahí en ese caso, el movimiento era en una dimensión, es rectilíneo, o sea, solamente en una de las direcciones que nosotros estamos considerando acá. Pero acá estamos haciéndole una curva genérica. Fíjense, sobre esa curva voy a indicar un origen para realizar el movimiento, y de acuerdo a este origen, si yo me muevo en el sentido de la manito, fíjense, hacia la derecha, voy a decir que el desplazamiento que acá el desplazamiento acá lo estoy mirando con S, el arco que estoy recorriendo. Si fuera para el otro lado sería negativo. Entonces, cuando yo me estoy moviendo a través de este arco, hago exactamente la misma expresión, nada más, lo mismo que hicimos antes, las mismas operaciones, nada más que fíjense en que acá nosotros estamos considerando el arco, es una magnitud escalar. Por lo tanto, entonces, directamente definimos al delta de S con el tamaño del arco S' que va de 0 a S' menos el tamaño del arco que va de 0 a S, que es lo que llamamos S' menos S. Entonces, de nuevo, lo que hacemos es considerar que multiplicamos acá en la expresión del cociente incremental delta R sobre delta T, multiplicamos por delta de S, que es un escalar. Y fíjense en que como multiplicamos, también dividimos para que no se modifique el cociente incremental que teníamos inicialmente. Estamos multiplicando por 1 y tomamos el límite cuando delta de T tiende a 0, es lo mismo que decir que delta de S tiende a 0. Por lo tanto, nosotros podemos
reescribir este límite como el producto de estos dos límites, ¿sí? Repasando ahí conceptos de propiedades de los límites. Fíjense ustedes que en el límite delta de t tiende a 0, dijimos que delta de s tiende a 0, entonces este límite que tenemos acá va a ser el módulo de nuestra velocidad. Y este otro límite, sin demostrar, si quieren miren en los apuntes, ahí les va a explicar, esto nos está indicando, fíjense ustedes, el versor tangente a la trayectoria. Quiere decir que estamos escribiendo la velocidad como dijimos que era antes, cuando íbamos haciendo que la cuerda, cuando íbamos acercando el punto al inicial, y entonces de la cuerda pasábamos a la tangente. Esta es otra forma de escribirlo. Y de acá no se van a olvidar nunca más que el vector, la velocidad es un vector tangente a la trayectoria y que nos da no solo esa dirección, sino que nos dice en qué sentido se mueve. Obviamente se moverá en el sentido, será positivo si delta de R es positivo y negativo si delta de R es negativo. Una vez que tenemos bien definida la velocidad instantánea, obviamente se sigue midiendo en metros por segundo, pasamos a ver qué pasa si la velocidad cambia con el tiempo, o sea, si tenemos una aceleración en el movimiento. Y bueno, haciendo exactamente el mismo procedimiento, vamos a partir de una aceleración instantánea y definimos a la aceleración como la variación de la velocidad instantánea respecto del tiempo. Fíjense que acá tengo delta de v, esta v es la instantánea, ¿sí? O sea, será la velocidad en el punto P' menos la velocidad en el punto P dividido T' menos T. Fíjense que yo tengo acá que hacer esta resta de vectores. ¿Cómo se hace esa resta de vectores? Bueno, dijimos que una resta de vectores, cuando repasamos, es lo mismo que una suma, nada más que al segundo vector había que darlo vuelta, o sea, ponerlo en el sentido opuesto, eso quería decir que sea negativo. Y ese es el dibujito que tienen acá ustedes, ¿ven? Acá al costadito. Porque ustedes tienen un vector que es tangente a la trayectoria, este vector B. Cuando estoy en el punto P', tengo otro vector B' que también es tangente a la trayectoria y en cualquier punto voy a tener un vector velocidad instantánea que siempre dijimos tangente a la trayectoria. Pero yo quiero calcular la aceleración acá, está bien, instantánea. Como siempre voy a hacer tender T a 0, o sea, P' va a tender a P, pero ahora mi cociente incremental entonces es la variación de la velocidad respecto del tiempo. Acá está hecho el dibujito, fíjense. Yo tenía que hacer la resta de B', que es este vector, lo que hice es transportarlo, ¿no? Una regla y una escuadra, uno transporta, este vector lo transporta acá, este otro lo transporta acá porque estamos tratando de hacer en el mismo punto y queremos hacer la resta. Entonces lo que voy a hacer es, como tengo que hacer B' menos B, voy a hacer B' más B, pero al B le voy a cambiar el signo, o sea que lo voy a sobre su recta de acción le voy a invertir el sentido. Y cuando haga la suma, haciendo la regla del paralelogramo, el delta de R es un vector, fíjense, que cuando yo vuelva acá al punto, está apuntando hacia adentro de la concavidad de mi curva. ¿Lo ven? Entonces, mi vector aceleración media, que es lo que tengo dibujado acá, aunque le falte la M, pero igual ya pasamos a la instantánea, es un vector que apunta en la dirección de la concavidad positiva de mi curva. ¿Estamos o no? ¿Se acuerdan de concavidades o no? A ver, ¿quién se acuerda algo de análisis matemático? ¿Qué nos daba la primera derivada de función? ¿Se acuerdan? Buen día, Ruli. A ver, ¿quién se acuerda que les daba la primera derivada de una función en análisis? Para. Es positiva cuando es cóncava hacia arriba y negativa cuando es cóncava hacia abajo. Bueno, eso sería si supongamos yo tuviera una curva que es hacia arriba, que es una parábola, hacia arriba y hacia abajo. Acá en este sentido, fíjate que en esta curva no tengo el arriba y el abajo, sino que tengo una curva que incluso podría ser vertical, digamos, la parábola o esta curva que tengo acá. Entonces,
la concavidad va a ser hacia algún punto que se llama el centro de curvatura. Bien, muy bien ahí Agustín. La primera derivada me daba la pendiente, ¿vieron? Hemos definido que la velocidad era la derivada de la posición, ¿se acuerdan? Bueno, y nos dio que era la recta tangente, ¿se acuerdan? Y nos da la pendiente, muy bien. ¿Y la segunda derivada qué da, Agustín, ya que estamos ahí? No, bueno, la segunda derivada, la posición, me va a dar la aceleración, pero de una función arbitraria cualquiera. La primera derivada me daba la tangente, digamos, ¿no es cierto? La concavidad, muy bien, Agustín, bien, la concavidad. Ahí la tienen, ¿ven? Y eso es lo que están viendo acá, porque cuando ustedes escriban, acá abajo está, fíjense, a la velocidad en términos de la posición, fíjense en que termina siendo la derivada segunda de la posición, ¿ok? Eso que aprendieron en análisis matemático lo están reflejando acá en un concepto importante como velocidad y aceleración de la partícula. O sea, que la aceleración instantánea la vamos a hacer tomando el límite cuando delta tiende a cero, cuando delta de t tiende a cero, y entonces tendremos el vector aceleración, este vector rojito acá, que como dijimos va a ir hacia adentro de la concavidad, y como dijeron por ahí, tiene que ver con que sea positiva o negativa, ¿estamos o no? Las concavidades. Pues, o sea, si la derivada segunda me daba positiva, ¿cómo era la concavidad? Hacia arriba. Tienen solo arriba y abajo, ¿no? Ustedes cuidado con eso. La concavidad es positiva. Si, por ejemplo, y más pongan la mano de ustedes como si fuera un cuenquito, haciendo como que si quisieran poner agua en su manito, arriba la están poniendo ahí porque quieren poner agua. Entonces, si le da positiva, quiere decir más agua, por ejemplo, en el conquito, entonces la concavidad es positiva. Y si les da negativa es hacia abajo, no pueden poner agua. Pero acá la curva esta no tiene una arriba hacia abajo, sino que vamos a tener que pensar en lo que es el centro de curvatura. Ya vamos a ver un esquemita. ¿Estamos o no? Si es positiva, digamos, estamos del lado del centro de la curvatura. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Con qué unidades mediremos la aceleración? A ver, ¿quién me dice? Metros por segundo al cuadrado. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Otra forma de verlo es, en vez de ponerla la aceleración en función del sistema de coordenadas X y Z, o sea, el cartesiano clásico, ¿qué tal si nosotros decimos, che, elijamos otro sistema? Por ejemplo, nos podemos parar sobre la curva, volvamos un cachito acá, nos paramos acá sobre la curva y en vez de elegir para medir, acuérdense, ¿no?, que el movimiento es relativo, o sea, necesitábamos un sistema coordenado que estábamos tomando el cartesiano clásico, el X y Z. Por ejemplo, el ángulo en la habitación en la que están ustedes ahora. ¿Qué tal si en lugar de eso decimos, bueno, nosotros nos vamos a vamos a fabricarnos un sistema que esté con nosotros? Estamos acá parados en la partícula. Entonces a ese sistema lo vamos a poner un eje que sea tangente a la trayectoria, o sea que tenga la dirección de la velocidad, y un eje que sea perpendicular a la trayectoria. ¿Ok? Y ese va a ser nuestro sistema, y ese sistema se mueve con nosotros. Entonces, nosotros sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Por lo tanto, cuando nosotros escribimos a la velocidad como su módulo y su versor tangente, por eso digo que nos metemos en otro sistema, para referir ahora los vectores, fíjense ustedes que tanto el módulo puede variar, o sea, el módulo del vector desplazamiento varía, por lo tanto varía el módulo de la velocidad, y también
como estamos moviéndonos en una curva, también está variando la recta tangente, ¿o no? El versor tangente está variando. Por lo tanto, con el tiempo, estas dos cosas varían con el tiempo. O sea que esta es la derivada de un producto, porque las dos dependen del tiempo. V, el módulo es función del tiempo, y el versor también varía con el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que hacer la derivada de un producto. Ahí está. Fíjense. Sería la derivada del módulo en la dirección tangente, porque dejo al segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del versor. Ay, me agarro la cabeza. ¿Qué será esto de la derivada del versor? Bueno, léanlo ahí en las notas, pero necesito que ustedes confíen que después pueden hacer la matemática si quieren, pero confíen que esta derivada del vector tangente nos da el vector normal, multiplicado por B sobre el radio de curvatura. Esto es lo que yo les decía, el radio de curvatura. O sea, ¿qué sería el radio de curvatura? Volvamos acá. El radio de curvatura sería un punto acá en el espacio donde se cortaran las dos tangentes a P y a P'. Tracen una, las perpendiculares. Tracen una normal a P, o sea, perpendicular a la tangente, y tracen una normal a P', y esas dos normales se cortarán en un punto que sería el centro de la curvatura, ¿ok? Y la distancia la llamamos ρ, como radio de curvatura. Me da la impresión que han usado esas mismas... Uy, esperen, que siempre se me da doble. Bien, que se llama radio de curvatura. ¿Está bien? Rho. Entonces, este vector que nos surgió acá de esta derivada tiene dos componentes. Una componente de aceleración, una componente tangencial y una componente normal. O sea que estoy escribiendo exactamente la misma aceleración, pero en lugar de referirla al sistema cartesiano X y Z, me refiero a otro sistema de coordenadas que sería un sistema que solo tiene dos ejes y que es el tangente a la trayectoria en el punto donde estoy calculando y el normal a la trayectoria. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, entonces, el resultado de esto es que nuestra aceleración tiene dos componentes, otra forma de escribirla. La primera nos está dando, tiene que ver con el cambio en el módulo de la velocidad, o sea que nos da la componente tangencial de la aceleración. Y la segunda componente tiene que ver con la variación de la dirección del vector velocidad. ¿Ok? Bien. Las dos expresiones, tanto esta como la que hemos visto en coordenadas cartesianas X y Z, son exactamente equivalentes. Simplemente que depende de cómo es que estemos estudiando o que nos preguntan, nos resulta más fácil una que otra. En realidad, con esta forma de expresarlo acá, moviéndonos sobre la trayectoria, nos resultará a veces, muchas veces mucho más cómoda que tantas cuentas con coordenadas X y Z para cada una de las magnitudes. ¿Ok? Bien. Vamos a ver la utilidad de esta expresión. Pero primero estudiemos algunos tipos de movimientos que estoy segura que ya han hecho algo, pero ahora seguramente van a entender mejor algunas cosas. Vamos a considerar ahora que nos movemos solamente en una dimensión, por lo tanto, nuestra curva en el espacio, esa curva C, ahora pasa a ser una recta, porque nos movemos en una sola dirección, por eso llamamos a eso un movimiento rectilíneo, porque la trayectoria es una recta, ¿ok? Y entonces, como la velocidad era el vector tangente a la trayectoria, entonces la velocidad también coincide con la trayectoria. Y también va a coincidir la aceleración. O sea, todos los vectores, el vector desplazamiento, el vector velocidad y el vector aceleración, están en esa recta. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a estudiar el movimiento nosotros? Por ejemplo, consideramos el movimiento dado en el sentido del eje X, o sea, para que trabajemos con una sola componente. También podríamos hacerlo con el Y, como vamos a ver enseguida, cuando estudiemos, por ejemplo, la caída libre. Entonces, las componentes Y y Z de todos los vectores que hemos definido hasta ahora son 0. Y entonces la aceleración
para nosotros va a ser la derivada de la velocidad respecto del tiempo en la dirección u sub x, nada más. ¿Por qué? Porque la componente de la aceleración según y según z se hicieron cero. Y es más, vamos a considerar también que la aceleración es nula, o sea, que la derivada de la velocidad respecto del tiempo es cero. Si ese vector es cero, quiere decir que el módulo es cero, ¿verdad? Porque el versor nunca se hace cero. Por lo tanto, entonces, de esta expresión, mis chicos saben que cuando la derivada de la función respecto a la variable me da cero, significa que no tenemos algo que va a depender del tiempo, sino que la velocidad es constante, que lo que tengo acá es una constante, ¿verdad? La función es la constante. Entonces, vamos a decir que la velocidad es constante. Por eso a este movimiento se lo llama rectilíneo, porque su trayectoria es una recta, y uniforme, porque la variación temporal de la velocidad es cero. ¿Estamos? Entonces se llama movimiento rectilíneo y uniforme. No sé si más adelante, porque no, en este momento no, a ver, veamos, voy a ver a la placa que sigue, pero si no me gustaría volver a la expresión de habernos puesto arriba. Bueno, continuemos con esto y después que terminemos el movimiento voy a volver a ver la aceleración que habíamos puesto en términos de las componentes tangenciales y normales. Fíjense ustedes entonces que para determinar la posición de la partícula voy a partir del concepto de la velocidad. La velocidad, que dijimos que ahora es una constante para el movimiento rectilíneo y uniforme, hemos definido como la derivada de la posición respecto al tiempo. Como estamos con una sola, en una sola dirección, las otras dos se han hecho cero, y directamente la podemos escribir de esta manera, fíjense ustedes. Quiere decir que nosotros podemos igualar tranquilamente los módulos acá, ¿sí? Porque el versor es el mismo para estas dos cantidades, por lo tanto, entonces, vamos a igualar los módulos y nos queda que la variación temporal de la posición respecto al tiempo es igual a una constante que le hemos llamado B0. Entonces, por integración, nosotros podríamos ver cómo varía X en función de T. Porque esa es la idea de la cinemática, saber dónde está, con qué posición y con qué velocidad en cada instante de tiempo. Quiere decir que yo tengo que encontrar la función posición en función de tiempo, velocidad en función de tiempo y aceleración en función de tiempo. Aceleración en función del tiempo dijimos que varía ¿cuánto? A ver si me prestaron atención. La doble derivada. Para. A ver, ¿por qué se llama movimiento rectilíneo uniforme? Bien, Fabricio. Es rectilíneo uniforme porque la velocidad es constante y la derivada de una constante es cero, Gastón, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que acordarnos es eso. Acá dijimos que la aceleración en función del tiempo iba a ser cero. Bien, no hay problema. Si justamente yo lo que necesito es eso, que interactuemos, porque probablemente el 90% de las personas pensó como tú, pero no se atrevió a decirlo. Entonces, además que si todos me contestaron, yo no tendría tiempo de leer todo. Bien, entonces, la velocidad, la aceleración en función del tiempo es cero. La velocidad en función del tiempo, ahora sí, Gastón, ¿cómo es la velocidad en función del tiempo? O alguien más que lo ayude. La segunda derivada de ¿qué? Chicos, acabamos de decir que si el movimiento es rectilíneo uniforme, ¿qué significa que sea uniforme? Que la velocidad es constante, tanto en módulo como en dirección, ¿o no? Claro, muy bien, Gastón. No hay aceleración, la aceleración en función del tiempo es cero. La velocidad en función del tiempo es una constante. Muy bien, Alejo. Bien, y ahora veamos cómo es la posición en función del tiempo. Tenemos que poder hacer
una integración acá en esto que se llama ecuación diferencial, que seguramente no llegaron a ver esas cosas, pero en las otras matemáticas lo van a ir viendo. Pero no, yo les voy a explicar cómo. Lo que hacemos directamente es despejar el diferencial de x, lo pasamos al diferencial para allá de t, y después, chum, chum, hacemos las integrales. ¿Vieron integrales, no? ¿Sí? Un poquito, alguito de integrales, ¿vieron? ¿Están viendo? ¿En una dimensión recién? Bueno, está bien, yo se las voy a ir dando a las que aparezcan. Ay, no se preocupen porque nos aparecen, la más complicada es la integral de x cuadrado, diferencial de x. Bueno, en este caso tienen la integral del diferencial de x de un lado de la igualdad, entre, y la vamos a integrar porque son definidas, entre x0, que es, la podemos llamar la posición inicial, o sea, cuando nosotros ponemos el tiempo t0, nosotros conocemos, son condiciones iniciales, y acá en el otro extremo de la integral vamos a poner x, que va a ser la posición para el tiempo t. Esos son arbitrarios, son cualquiera, ¿está bien? Entonces, de lo poquito que han visto, van a ver que la integral del diferencial de x nos da x, y evaluarlo entre x0 y x significa hacer x menos x0, ¿ok? Igual, b0 es una constante, y la integral de vuelta del diferencial de t va a ser t, y evaluado entre t0 y t es t menos t0. O sea, que si yo acomodo todo esto, encontré la posición en función del tiempo. Dice que la posición en función del tiempo de una partícula que describe un movimiento rectilíneo uniforme es x0, una posición inicial, más la velocidad que tenga, que es constante, por t menos t0. O sea, la partícula que se desplaza tiene una posición en función del tiempo que varía linealmente con el tiempo. A medida que aumenta el tiempo, aumenta la posición. Yo voy a hacer las gráficas de estos movimientos. Fíjense, y acá les he hecho ejemplitos, esos están ahí en los apuntes teóricos, para distintos valores de posición inicial y de tiempo. Fíjense, acá tenemos, empecemos por la aceleración, que es la que primero dijimos. La aceleración, ¿cuánto valía para todo t? Vale 0. Para todo t vale siempre 0. La velocidad para todo t vale, en este caso, 3 metros por segundo. 3 metros por segundo, 3 metros por segundo. Mientras que la posición varía linealmente. En este caso, parte desde el tiempo t igual 0. Acá tengo tiempo, fíjense, estoy graficando x en función de t. Para t igual 0, la partícula está en la posición, acá en este caso, 2 metros. ¿Ven? En esta ecuación. Se ve chiquito, ¿no? Pero ahí en el apunte después lo van a entender. Tengo un 2. Parte de x igual a 2 metros y empieza a moverse hacia las x positivas. Fíjense en mi dedo, ¿no? ¿Por dónde va? ¿Lo ven? Voy por esta. Voy por la recta en la que me estoy moviendo, ¿no? Ojo, no es que la partícula se mueve para allá. La partícula se mueve a lo largo del eje X. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces volvamos un poquito, ¿saben a dónde? Esto ya deben haber hecho algunos ejercicios. Volvamos acá, para que yo les decía la utilidad de esta expresión. Fíjense ustedes, si la trayectoria es una recta, para una recta, ¿cuánto vale el radio de curvatura? ¿Alguien sabe? Porque la recta es una curva degenerada, así dicen los matemáticos, ¿no? Yo no. ¿Alguien sabe cuánto vale el radio de curvatura de una recta? María. Alejo. Estoy viendo los nombres acá, ¿no? ¡Wow! No me contesta nadie. Imagínense ustedes, agarren un cachito de alambre, a ver, imaginariamente, tengo un cachito de alambre o un hilito y hagan una curvita sobre la mesa. Y ahora empiecen de a poquito, bueno, si hacen una curva, dijimos, trazan dos normales a la curva y encuentran el centro de curvatura. Empiecen a estirarlo al hilito y van a ir viendo
que el radio de curvatura se va a ir haciendo cada vez más grande ese rho. ¿Qué pasará cuando? No lo sé, supongo que 0. No, María, porque si fuera 0, este cociente acá, de la componente normal de la aceleración, nos daría infinito. Y eso, no. En realidad, el radio de curvatura de una recta tiende a infinito, chicos. Imagínense una recta, tracen 2 perpendiculares a la recta. ¿Dónde se cortan esos 2 perpendiculares? Son paralelas, ¿verdad? 2 perpendiculares en una recta son paralelas. ¿Se cortan las rectas paralelas? Nunca se cortan, muy bien. O decimos que se cortan en el infinito, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, la recta es una curva degenerada cuyo radio de curvatura ρ es infinito. Por lo tanto, si ρ es infinito, esta componente de nuestra aceleración se hizo 0. Solamente, como dijimos para el movimiento rectilíneo, como empezamos diciendo, tenemos componente en este caso, habíamos dicho en la dirección X porque nos estábamos moviendo sobre X, pero bueno, es lo mismo que la tangencial. ¿Estamos o no? Porque es la dirección de la curva, digamos. ¿Ok? Bien. Entonces ya tenemos aprendido el movimiento rectilíneo, ustedes deben haber hecho algunos ejercicios y ya harán más. Entonces vamos a pasar ahora a estudiar otros tipos de movimiento y voy a ir más rápido porque quiero dedicarle más tiempo, por ejemplo, a la caída libre. Esto ya lo hemos dicho entonces. Acá hay cositas que se podría tener en cuenta. Detalles para tener en cuenta en este estudio es que la obtención de estas ecuaciones del movimiento, ¿qué son las ecuaciones del movimiento? A de t, A en función de t, x en función de t y b en función de t. Hemos supuesto que la velocidad de la partícula es positiva en todas estas ecuaciones, ¿no? O sea que el vector velocidad tenía componente dirección u sub x en la dirección positiva. Pero si se movieron en el otro sentido, ojito, ahí habría que poner un signo menos. Se movería hacia el origen de coordenadas, ¿ok? Y la recta, cuando uno grafique x en función de t, sería una dependiente negativa, ¿ok? Bien. A ver si tengo algún dibujito con un movimiento más complicado. No. Eso ahí en los problemas, en el material de notas teóricas, ahí van a tener algunos otros ejemplos. Veamos qué pasa ahora con lo que llamaron el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, habíamos dicho que el movimiento era rectilíneo uniforme. Rectilíneo porque la trayectoria es recta, uniforme porque la velocidad era constante. Ahora vamos a decir que es uniformemente acelerado, o sea que estamos diciendo que la aceleración es una constante. Como nos estamos moviendo en una sola dimensión, en este caso en el eje X, igual que antes, nuestra aceleración solo tiene componente X y estamos diciendo que es una constante. Por lo tanto, como la aceleración sabíamos que era la derivada de la velocidad respecto del tiempo, encontramos esta expresión, igual que antes, esta es una ecuación diferencial, igual que antes, multiplicando por t diferencial de t acá, sabiendo que a es una constante, hacemos lo mismo que hicimos antes, o sea, no voy a repetir las cuentas. Háganlo ustedes después y obtengan las expresiones para, a partir de la aceleración, sabiendo que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, integrarán y de vuelta, sabiendo que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, harán las cuentitas y llegarán a esto, chicos. Encuentran que la aceleración en función del tiempo es una constante, porque hemos dicho que el movimiento es uniformemente acelerado, que la velocidad ahora depende linealmente del tiempo, y que ahora nuestra posición en función del tiempo es una ecuación de segundo grado, con t al cuadrado acá, y que se puede demostrar que esto, y lo han visto en matemática, es la ecuación de una parábola. Nosotros siempre vamos a, bueno, depende de los problemas,
Pero lo que hagamos en las clases, cuando hablemos, nosotros tenemos el poder, porque tenemos el cronómetro en la mano, de definir cuál es nuestro T0. Podemos ponerlo siempre 0. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo pasar la partícula y cuando pase en la posición que yo quiero o que yo estoy mirando, ahí aprieto el cronómetro. O sea, yo siempre puedo poner este T igual a 0. Pero cuidado con los problemas, sobre todo con los problemas de encuentro, de movimientos acelerados. De encuentro, que quiere decir que quiero encontrar la posición y el tiempo en que se encuentran dos móviles que se mueven con distintas velocidades, con distintas aceleraciones, constantes pero diferentes. Ahí tengan cuidado con eso, ¿ok? Entonces encontraron la forma en que depende la posición, la aceleración y la velocidad en función del tiempo para una partícula que se mueve en una recta y con una aceleración constante. Fíjense, ahí está. La aceleración es constante, en este caso les he puesto como ejemplo 2 metros por segundo cuadrado. Su velocidad depende linealmente del tiempo, acá puse t igual 0, para t igual 0 la velocidad era 2 metros por segundo, como antes, ¿no? La misma que antes. Y a medida que transcurre el tiempo, la curva o la forma que tiene la velocidad en función del tiempo es una recta. Y fíjense en que la posición, recuerden que la partícula se mueve a lo largo de la línea recta, dada por el eje X, pero su posición en función del tiempo varía en forma de una parábola, ¿ok? Ojo, no es que la partícula vaya por acá. La partícula se mueve a lo largo de una línea recta. Su posición en función del tiempo varía cuadráticamente. ¿Cuándo será el parcial? No, entra hasta dinámica. Juan Pablo, ya lo dijimos la clase pasada. ¿Quién se acuerda cuándo es el parcial? ¿Quién ha visto el cronograma? Juan Pablo, ¿estaba en la clase pasada? 26 de septiembre. Y entra hasta dinámica. No, 15 no, el 26 es el sábado 26. A ver, yo voy a chequear acá si es sábado. No me hagan estar abriendo archivos que ustedes tienen ahí. No, septiembre, no, este es agosto. Esperen, que me tengo que ir a septiembre. A ver. Sí, el 26 de septiembre, el sábado 26 de septiembre, ¿ok? Y entra hasta dinámica, los 4 primeros temas del programa. Seguimos. Bueno, cuando les pidan graficar entonces posición, velocidad en función y aceleración en función del tiempo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tendrán curvas de ese tipo. Yo les decía que vamos rápido con eso, después vean cómo se obtienen esas ecuaciones, hagan las integraciones y para que les sea más fácil pongan T0 igual a 0. Quería estudiar un movimiento mucho más cotidiano nuestro, es más, desde pequeño que nos pasan estas cosas. Cuando empezamos a querer aprender a caminar y nos queremos levantar el centro de gravedad y nos caemos. Nosotros sabemos que cuando hablamos de la caída libre es, ya lo había dicho en algunas otras clases, agarrar un objeto, sostenerlo con la mano y dejarlo caer. Cuando yo digo caída libre, quiere decir que la velocidad inicial es 0, lo estoy soltando desde el reposo, digamos. Y este ejemplito está acá. Entonces ahora para cambiar de coordenada vamos con el eje cartesiano Y, porque el movimiento es en el eje vertical. Para nosotros la vertical la representamos con el I, ¿ok? Sabemos que tiene una aceleración que viene dada por la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Porque estamos en el planeta Tierra, que ya hemos dicho que vale 9,81 metros por segundo cuadrado, como valor promedio entre los polos y el ecuador. Es en la dirección negativa del eje Y, por eso tiene un signo menos y un sub I acá. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuándo es el parcial? 26, Cecilia. ¿Te das cuenta que en lugar de escuchar la clase, esos chicos están en lo que se llama cronograma ahí, en la plataforma? ¿Ok? Tienen un archivo que se llama cronograma, donde tiene todo lo como vamos hasta ahora. Cuando lo cambiamos, salvo que no vamos a hacer el práctico de laboratorio de estática, el 2, no hay cambios todavía en fechas ni nada. A mí nadie me dijo, las autoridades, yo les he mandado el cronograma ya a principio, nadie me dijo que coincidiera con ninguna otra materia. Por lo menos las materias del cuatrimestre que a ustedes les corresponde cursar.
Si ustedes están cursando materias de otros años, ya sea porque se retrasaron con alguna del año anterior o por alguna razón pueden avanzar a otras materias de otro cuatrimestre, nosotros no podemos tener en cuenta eso, solamente normal, ¿ok? O sea que apunten el 26. Bueno, volvemos a la clase. ¿Te quedó claro, Cecilia, no? 26. Bueno, vamos a decir que en t igual 0, la partícula se encuentra a una cierta altura del piso. El piso lo ponemos como 0 nosotros. A una altura, como va a ser la posición inicial, la vamos a llamar I sub 0. Y la soltamos del reposo, o sea que su velocidad V0 inicial, V sub 0, ¿no? V sub 0 quiere decir para el tiempo 0, es 0. Entonces, si vemos las ecuaciones que acabamos de deducir, escribimos la aceleración, la velocidad, en las ecuaciones que acabamos de decir, de esas que acabamos de deducir, que se supone que ustedes tienen, las que pusimos allá y que ustedes tienen que hacer las cuentas, nos quedan de esta forma, fíjense, cuando yo le pongo la forma vectorial. Porque la aceleración es constante, pero vale menos g, mientras que la posición en función del tiempo, este vector es un vector. Después trabajamos solamente con los módulos, digamos. Entonces, nos va a quedar la aceleración en función del tiempo vale g, que la velocidad en función del tiempo es menos g por t, porque la velocidad inicial es 0, y que la posición en función del tiempo será I0 menos 1/2 de g por t cuadrado. Vamos a ver si graficamos estas cosas. Y después de esto nos podemos ir a descansar un ratito. Vamos a hacer las gráficas. Entonces tengan cuidado, ¿no? Por eso hice la aclaración hace rato. Sí, fíjense en que acá la velocidad es negativa porque estamos yendo en contra del versor U sub X cuando el cuerpo está cayendo, ¿no? Les decía que tengan en cuenta. Bueno, ahí está. Fíjense, partimos de una cierta altura, que en este caso es 5 metros, y empieza a caer el cuerpo. ¿Cómo cae? Por acá, por la vertical. Sigan mi manito, ¿eh? Pero cómo varía esa posición en función del tiempo es de acuerdo a esta parábola. ¿Cómo es la velocidad? La velocidad parte 0 del reposo y siempre es negativa, ¿ven? Mientras que la aceleración es negativa y vale menos g, menos 9,81, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar un poquitito y a las... No, ya a las 50 vamos el recreo, desde las 9:50 hasta las 10, ¿ok? Vamos a empezar a estudiar lo que se llama el movimiento de proyectiles. ¿Qué es el movimiento de proyectiles? Y, bueno, lamentablemente este movimiento se relacionó en su estudio originalmente con cuestiones bélicas, ¿no? Porque desde que uno decide tirarle un tizazo al compañero cuando estaba ahí en la clase, cuando estaban en la secundaria, o lanzarle algo cuando estamos jugando, o tirar una pelota, estamos lanzando un proyectil. Por eso se llama movimiento de proyectiles o tiro oblicuo. ¿En qué consiste? Fíjense en que acá hacemos un caso muy particular. Vamos a considerar el sistema coordenado XY para representarlo. En este caso nos conviene el sistema cartesiano XY y no trabajar en las coordenadas normales y tangenciales. Ya les voy a mostrar por qué. Vamos a suponer que estamos lanzando a nuestra partícula con una velocidad inicial que forma un ángulo que le llamemos alfa, no está dibujado acá, con la horizontal, ¿ok? A ver si dibujo con el lapicito. Oye, me cuesta a mí usar estas cosas. Ahí está, el ángulo alfa, el ángulo que forma este vector con la horizontal. Le llamamos alfa a ese ángulo. ¡Wow! Bien, pude dibujar el alfa, ¿ok? Bien, entonces lo que va a suceder es que si no existiera la atracción gravitacional, o sea, la fuerza peso, la que atrae la partícula al piso, la trayectoria, según la primera ley de Newton, como vamos a ver en la próxima clase, la trayectoria de la partícula sería en la dirección tangente, acá, a esta parada. Fíjense, se tendría que ir así.
Pero resulta que yo la lanzo en esa dirección, pero la aceleración de la gravedad le cambia la trayectoria. Bueno, sin entrar en muchos detalles, fíjense ustedes, el vector posición y de mi partícula es 0, porque estoy partiendo del origen de coordenada. A propósito, para que sean más simples las cuentas, y sabiendo la aceleración, haciendo exactamente todo el mismo procedimiento que vinimos haciendo nosotros, podemos encontrar la velocidad en función del tiempo y después encontrar la posición en función del tiempo. ¿Está? El resultado de esto, que es lo que me interesa discutir, es que vamos a suponer que en t igual c, que t0, que vale 0, las componentes de la velocidad son la componente del vector b, volvamos un poquito, del vector b0, que sería proyectarlo según x, o sea, nos quedaría acá por el coseno de alfa, proyectarlo según y nos quedaría por el seno de alfa. Las componentes de ese vector son B0X y B0Y, así las simbolizamos, esas componentes. Y lo que nos está diciendo, si nosotros despejamos de acá según la coordenada X y según la coordenada Y, vemos que la velocidad, la componente de la velocidad en X, solamente, porque este vector solo tiene componente Y, quiere decir que cuando escriba acá y separe la componente X e Y, voy a encontrar que en X la velocidad es constante, o sea que su movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando yo descompongo el movimiento en dos direcciones perpendiculares. Y en Y, fíjense ustedes, que me quedaría la componente Y de esta velocidad, de este vector, que era B0Y, menos G, que es la aceleración por el tiempo, ¿ok? Eso porque hemos puesto T0 igual a 0. Quiere decir que yo al movimiento de proyectiles, cuya trayectoria, como hemos dibujado acá, es una parábola, ¿sí? Lo puedo descomponer en dos movimientos, uno en la dirección X, que como vimos va a ser un rectilíneo uniforme, y otro en la dirección Y, que como vimos es un uniformemente acelerado. Fíjense la forma que tiene la ecuación, si la comparan con la que hemos visto hace rato para movernos en la dirección X, ¿ok? Entonces, wow, ya nos vamos. Podemos escribir, siempre escribimos los vectores, acá en la clase teórica, para que ustedes no se olviden que son vectores, pero en el práctico después ustedes empiezan a trabajar solamente con los módulos de estos vectores, así que sean cuidadosos con eso, ¿no? Que no con los módulos, sino con las componentes, perdón. Tienen que encontrar las componentes de cada uno. Si uno mira desde el punto de vista del álgebra, de la matemática, esto, y escribe posición en función del tiempo, el vector posición en función del tiempo, que sería un vector, volvamos a la parábola, que va desde el origen a cada punto de la trayectoria, ¿está bien? Si la partícula estuviera en el punto, un dibujito acá, si la trayectoria estuviera en este punto, entonces el vector posición vendría dado por un vector, bueno, imagínenlo derechito. Si ya anda por acá, o sea, ya está bajando la partícula, el vector posición, el R, en ese instante de tiempo, bueno, corramos la partícula por acá. ¿Ok? Ese sería el R de T. Para el inicial, como dice acá, es el vector 0. En cada instante de tiempo yo tengo un vector posición, ¿ok? Que viene dado por esto. Y cuyas ecuaciones cartesianas, o sea, las componentes X e Y, vienen dadas por X0 más B0X por T, y 0 más B0IT menos un medio de G por T cuadrado. ¿Ves? Una parábola. Bien, se puede demostrar a partir de ecuaciones que se llaman las ecuaciones paramétricas de la curva, despejando T, por ejemplo, de la primera, y reemplazándolo acá, encontrar la ecuación de la trayectoria, la ecuación de esa parábola que describe. Fíjense, una ecuación de este tipo. Ojo que acá estamos considerando que la posición inicial es 0. Fíjense en acá que hablábamos hace rato, cuando yo les hablaba de concavidad, y ustedes decían hacia arriba, hacia abajo. Bueno, yo quería que me digan positivo o negativo. Fíjense que acá
el término cuadrático tiene un signo negativo. ¿Eso qué significa? Que los bracitos de la parábola son hacia abajo, ¿no? El de la trayectoria. O sea que la concavidad es negativa, ¿ok? Y eso lo pueden ver ahí en el esquema, en el dibujito que hicimos de la parábola. Volvemos un poco acá y ya nos vamos, descansemos un ratito. Fíjense, esto, cuando ustedes, yo les decía, la segunda derivada, esto les va a dar negativa, porque quiere decir que la concavidad es negativa. Si nosotros nos paramos en algún puntito de la trayectoria, por ejemplo en esto, y trazáramos la dirección tangente, que Dios me ayude, y la dirección normal, ay, perdón, bueno, dibujemos acá el partícula. ¿Está bien? Fíjense ustedes que si revisamos lo que dijimos hace rato, nosotros tenemos que tener nuestra aceleración como es G, este vector, ¿verdad? Entonces esa G tiene una componente tangencial y una componente G. Wow. El vector G. Una componente tangencial y una componente normal. ¿Se dan cuenta o no? Eso le decía que era más fácil trabajar en coordenadas cartesianas que andar buscando las componentes de la aceleración tangencial y la aceleración normal. Las dos ecuaciones entonces para la aceleración, ya sea en coordenadas cartesianas o en coordenadas normales diferenciales, nos tienen que permitir estudiar los movimientos, pero para un tipo de movimiento uno es más simple que el otro, ¿ok? Entonces nosotros en resumen vamos a decir que el tiro oblicuo o movimiento de proyectiles, por el principio de superposición de los movimientos, lo podemos obtener superponiendo dos movimientos mutuamente verticales. Uno en la dirección X, rectilíneo y uniforme, o sea, con velocidad constante, igual a la componente inicial de la velocidad inicial en la dirección X, y otro en la dirección, o sea, perpendicular a la anterior, que se mueva con aceleración constante, o sea, rectilíneo y uniforme. Uniformemente acelerado. Escuchen, chicos, otra cuestioncita, y llamo, prometo que sí, es que esta ecuación de la parábola nos dice, o cuando nosotros vimos, en vez de cuando vemos esta ecuación, esto que dice acá, esta ecuación desde el punto de vista del álgebra, creo que ya lo vieron, lo están por ver, nos está diciendo que el vector R, la puntita, el extremo del vector R se está moviendo en un plano formado por los vectores B0 y el G. O sea que cuando nosotros tenemos un movimiento con aceleración constante, ese movimiento siempre es en un plano formado por el vector velocidad inicial y por el vector aceleración. Fíjense, esta es la ecuación de un plano que han visto en álgebra. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para un plano ustedes necesitaban dos vectores? ¿Ok? Bueno, por ahí le van a ir dando más sentido a las cosas que vieron en el álgebra porque tienen aplicaciones concretas acá en la física. Bueno, ¿qué dice María? Inercia, ¿para cuándo era la inercia? Y nos vamos a descansar un ratito. Perdón, María, recién veo tu mensaje. Me distraje haciendo dibujitos. Se fue María. No importa. Ya era la primera ley de Newton. Sí, María, muy bien, la primera ley de Newton. ¿Sí? Si no existiera la gravedad, en el ejemplo este que hicimos nosotros, nuestra partícula tendría que moverse en la línea recta dada por el vector, la recta de acción del vector B0. Pero no es así porque está la fuerza con la que atrae la Tierra a la partícula. Por eso, ¿ok? Muy bien, era la primera ley de Newton o ley de inercia. Bueno, chicos, son las 9:59, perdón, a las 10:10 nos encontramos de vuelta. Yo voy a descansar mi garganta un rato y ustedes también cambian la yerba del mate, se buscan algún pedacito de bizcochito, algo que tengan por ahí. Seguimos, 10:10 en punto, ¿ok? Bueno.